noches. Buenas noches, como decían allá en mi pueblo, buenas noches por la noche. Sí. Y gracias a Dios estamos aquí esta noche, que es el martes, es la clase número 10. Es muy importante esta clase, ya que va a definir si vamos a tener dos más y terminar, o tal vez sean otras dos más. Entonces, bueno, depende de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y quiero nada más que hacer un recuento rapidito, si pueden escuchar un momentito aquí. Y yo sé que están dibujando ahí lo que puse en la pizarra, los ríos, eso, pero vamos entonces a recordar algo por acá. Así que fíjense que nosotros dependemos de la dirección que el Espíritu Santo vaya abriendo. Cuando comenzamos a traer un seminario o establecer cierto tipo de clase, primeramente motivados por el Espíritu, pero tenemos la confianza de que aunque el Señor nunca da todas las cosas, quiere decir que no te da el plano completo. Tenemos la confianza de que si uno obedece la primera milla, pues puede caminar la segunda, ¿no? Entonces todo es en los asuntos del reino, todo es así. Pero nosotros tenemos que tener una idea general. Por una parte, pues sabemos que estamos en el seminario de profetas. Las partes más importantes, porque el Espíritu lo ha querido de esa forma, lo componen entonces la vida de Eliseo, Elías primero, Eliseo, Juan el Bautista, y aquellas cosas que tienen que ir con relación a estos tres profetas que hemos mencionado. Pero dentro de todo eso, pues hay también una real necesidad. Una es, si sentimos el llamamiento de Dios a ser usados en este día, tenemos primeramente, como dijimos la primera clase, que ubicarnos en qué tiempo estamos, porque es imposible que Dios me diga que vaya ahora allí a Jordán, y aquí en San Antonio no hay ningún río Jordán, está el río de acá del centro, ¿no? Sí. Y bueno, tampoco nos va a decir que vayamos allí digamos, a cualquier otro lugar que tiene que ver con, que ya no existe, que tiene que ver con las cosas que estaban allá en Palestina. En otras palabras, los tiempos y las sazones para nuestra vida tienen que concordar. O sea, los tiempos y las sazones de nuestra vida deben concordar también con aquello que el Señor nos ha puesto en nuestras manos a hacer, a desarrollar. Y claro, si nosotros no tenemos ninguna otra entendimiento, pues para muchas personas en este día servir a Dios es simplemente ser alguien, ¿no? Un pastor, un ministro, o quién sabe, algo que descubrir. Y está bien, debemos descubrir porque somos y estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estas dos cosas concuerdan, ser y estar, para nosotros eso es diferente. Porque yo soy uno que nació en Cuba y estoy aquí, pero nací en Cuba. Entonces ser y estar para nosotros es muy diferente. Me preguntan, ¿tú eres americano? Digo, no, soy cubano. Sin embargo, ya perdí la cuenta de cuándo me hice ciudadano americano. Cuándo nos hicimos. Entonces, para nosotros ser y estar, pues, es un poquito más detallado. No podemos ser sin estar, eso sí. Entonces, si el pensamiento es de esa forma, ustedes saben que ser y estar en inglés, pues, o sea, en el pensamiento anglo, pues es más fácil, es más sencillo. Pues nosotros estamos aquí en el Día del Señor, estamos ubicándonos espiritualmente en su vida, en su día, en su luz, pero estamos también ubicándonos físicamente en San Antonio, Texas, por ejemplo. El día, estamos hoy a 8, ¿verdad? 8, el 6 fue el domingo. 8, martes 8, esta es la clase 10. Y podemos así también tener conciencia de una serie de datos más. Pero es necesario que si descubrimos que el papel más importante que tiene
el ministerio del Espíritu Santo en este día es que nosotros seamos en el llamado que Dios nos ha hecho, seamos voz de Dios o boca de Dios. Imagínense, y para eso pues tenemos que entonces que pensar en profetas. Si pensamos en profetas, bueno, puede ser que tengamos algún ejemplo, como les decía los otros días, el ejemplo del hermano Rankin, que ojalá que pudiera estar en estos días por acá, y un día lo voy a invitar a ver si quiere venir antes que terminemos la clase, ¿no? Por varias cosas. Y realmente pues nosotros pues no podemos decir tampoco que estamos rodeados de profetas, ¿no es cierto? Ahora, es muy fácil ahorita encontrar a apóstoles y que otros nombres como obispos y cuántos otros nombres podemos encontrar. Pero fíjese que no encontramos mucho entre los dones del Espíritu dentro de la iglesia, no encontramos mucho el don de milagros, el don de profecía, pues eso es una cosa que lo hemos hecho toda nuestra vida en Cristo, o sea, en el Espíritu. Desde que entendemos que estamos en el Espíritu, porque tenemos la conciencia de que el Espíritu Santo y nuestro Espíritu pues forman un team inseparable, pues sabemos que también hemos participado y gracias al Espíritu de la profecía, pues se nos ha dado aliento, también nos han dado también una forma de dirección y muchas cosas, muchas bendiciones. Inclusive la edificación de la iglesia, pues hemos visto que hermanos comparten y dicen sus visiones, las cosas que Dios les ha dado y también se comparten unas palabras que el Señor le da para otra persona. ¿Por qué son toda esta serie de cosas? Bueno, porque hemos experimentado lo que es la participación Pentecostés, o sea, lo que es la fiesta de Pentecostés en nuestra vida. Si usted ha profetizado, si tiene la conciencia de haberlo hecho, si ha dado una palabra, si ha participado en la edificación de la iglesia, pues si es uno de los 5 ministerios, por ejemplo, de pastor, de profeta, de los 5 ministerios en general, pues usted entonces ha participado de lo que es el llamado, o sea, la manifestación del lugar santo, de lo que es Pentecostés. Sabemos que en el mundo cristiano, fuera de los católicos, pues nosotros nos encontramos en el mundo cristiano evangélico, nos encontramos con denominaciones que tampoco, nada, ni hablan lenguas, ni milagros, y todas estas cosas las enseñan como que ya pasaron. Y entonces también en el mundo católico vemos que también esto se ha añadido. En tiempos pasados, cuando yo era un niño que iba a la doctrina, pues ahí no había nada de eso. Fue después del movimiento carismático donde el Señor entonces levantó hombres ahí dentro, igualmente con manifestaciones pentecostales. Pero estando en la premura, el Espíritu Santo está empujándonos para que nosotros acabemos de participar de todo lo que es la manifestación, o sea, mejor dicho, que podamos entrar a participar de todo lo que es el lugar santísimo, lo más excelente. En el lugar santísimo encontramos el 100% de fruto, no el 60% que encontramos en el lugar santo. En los atrios pues vemos el 30%, o sea, podemos ver que uno pertenece al mundo físico, al otro al mundo del alma y el otro al mundo del espíritu. Entonces imagínate, lo primero que nosotros podemos hacer es confirmar que estamos en el espíritu. Y creo que es lo primero que el Espíritu Santo nos da como dato interesantísimo, porque eso lo experimentamos nosotros. Después de haber salido en medio de una iglesia que no tiene el llegar al 60%, no tiene las señales de Pentecostés o pentecostales, pues entonces nosotros pues de la noche a la mañana, sin pasar por la iglesia pentecostal, pues aparecimos ahí en medio de sanidades, milagros y conociendo inclusive a personas católicas que tenían relación con nuestro trabajo y llenos del Espíritu. Entonces ellos y nosotros pues no nos podíamos identificar como
ni ellos como católicos, ni nosotros como, lo éramos, ¿no? Lo éramos como evangélicos. ¿Ves? Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, pues somos carismáticos, que es la palabra que floreció dentro de la Iglesia Católica, que en realidad debía ser espirituales, porque son dones del Espíritu. Los que tienen dones del Espíritu son espirituales. Pero bueno, esa palabra también tiene el Señor que ver en esto, no cambiar, sino él dejó que fuera así. Entonces, en ese tipo de carisma, pues, ni cuando comenzó, no fue así de pronto, sino que vinieron cambios en los sistemas religiosos, católicos, evangélicos. Y bueno, en estos momentos en Cuba, por ejemplo, tenemos una iglesia metodista que no es igual a la metodista que yo dejé allá, ni una iglesia bautista que no es igual a la que dejamos. Tiene una relación con otros pastores, con otras denominaciones, y bueno, pues tienen una filosofía un poquito diferente en la forma de tratar a otras personas. Y también, pues, esa iglesia metodista, donde nuestro sobrino es pastor allí, pues, el hijo de mi hermano, pues él usted la mire, es una iglesia pentecostal, pero con el nombre metodista. Y podemos encontrar en América Latina bautistas pentecostales y presbiterianos pentecostales y bueno, todo. Si vamos a realidad a ver todo lo que es la iglesia evangélica, hasta la luterana, se compone de dos tipos de iglesias, una tradicional y una donde hay personas que estudiaron, que eran luteranos de estudios teológicos y todo, y de buena primera el Señor los llenó del Espíritu y fueron en su manifestación, enseñanza y las formas teológicas que aprendieron, las doctrinas y todo, fueron cambiadas. Esto nos da el mirar que realmente el Espíritu de Dios no tiene barreras, las barreras denominacionales, de ideas, de doctrinas, y estamos entrando en la capacidad total de eso. Entonces nuestro interés es que si usted ha sido llamado a participar de lleno en esto, pues el mismo Espíritu de Dios te lo va a confirmar. No es que estamos enseñando algo que indudablemente que lo aprendimos ayer. Es un conjunto de una serie de enseñanzas que el Espíritu ha traído, de experiencias que hemos tenido a través de nuestro andar, de nuestro peregrinaje, como dice la Escritura, que es el peregrinaje. Y bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y hasta aquí hemos confirmado, y el Señor ha confirmado en nuestros corazones que realmente el camino continúa. Y todos los días nos asombramos de descubrir que es la misma Biblia, son los mismos personajes, son las mismas historias, pero cobran un brillo diferente, una dirección diferente, tienen un mensaje diferente, y todo eso gracias al Espíritu Santo. Y gracias a que el Señor está ayudándonos en todo, pues nosotros podemos entonces decir, bueno, pues comenzamos entonces un seminario y sí, tengo interés mira, lo que nos ha dado el Espíritu, que vayamos por la parte de Elías, y descubrimos entonces realmente que es el papel más importante, o sea, el trabajo más importante que tienen los hijos de Dios en este día, con ellos y con el pueblo de Dios en general y con el mundo entero, es precisamente el que podamos nosotros manifestar lo que es Cristo en nosotros. O sea, que si Cristo, el Señor, nuestro hermano mayor, se manifestó, pues Él también quiere que nos manifestemos. Pero si no sabemos cómo y cuáles son los detalles básicos, nosotros no sabemos a dónde extendernos. Por eso es que esto se adquiere no por conocimiento, pero sí hay que darlo a conocer. Quiere decir que cuando usted recibe una revelación y usted participa de esa revelación con parte del cuerpo, usted simplemente está participando de sus aguas. Como el célebre dicho, echa tu pan sobre las aguas. Entonces nosotros todos hemos participado, ya sea en un nivel de 30%, de 60%, que es pentecostal, o un nivel un poquito más avanzado, pero estamos todos participando del río de Dios. Y yo creo que esto lo podemos encontrar, y ustedes lo han leído un millón de veces. Por eso lo más importante en este día tiene que ver con lo que dijo Habacuc, capítulo 2. Si leemos el 1, el 2 y el 3, yo creo que
que podemos entender un poquito mejor. Porque estábamos ahorita que si tenía acento y si no tenía acento. A ver, ¿cómo es Mirna? En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta. Sí. Fíjense que todo ahí es interesante. Yo ni sé, hasta ahora que me doy cuenta que es mes séptimo. Wow, Habacuc, sí. ¿No es ese? No, yo estaba en Ageo. Ah, Geo. Estaré en mi puesto de guardia. Bueno, Y pues. sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué responderá tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y grábala bien clara en tablas, Escribe la visión y grábala bien clara. Escríbela en tablas. para que el que pase corriendo pueda leerla. Ujú. Aunque la visión esté aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hacia el fin Y no defraudará. defraudará. Entonces lo más importante ahorita ahí es la visión. Y lo otro es escribirla. Aunque tarde, Ah, espéralo, ok, es una persona que tarda porque sin duda vendrá y no se retrasará. y no se retrasará. Me viene a mi mente la, la parábola del buen samaritano, no es gran sino bueno. El buen samaritano, Jesús, en menos de unos cuantos hay versos, hace toda la historia de lo que es precisamente todo lo que el cristianismo desde los días de Jesús para acá, o sea, el pueblo de Dios desde los días de Jesús ha estado pasando. Dice que en esa parábola cae un hombre con ladrones y estaba casi muerto. Y entonces pasó un sacerdote y estaba muy ocupado, pasó un levita y estaba muy ocupado porque tenía que hacer mucho trabajo. Estaba la gente como ahí en el libro de Habacuc, estaban apurados. Ahora tenemos todo apurado. Nosotros tenemos, bueno, le decimos a alguien que medite y digo, no tengo tiempo. Le decimos a alguien que use un poco de tiempo y creo que todo el día podemos estar trabajando y claro, podemos estar en el espíritu y todo, pero hay un momento que uno para y uno dice, bueno Señor, vamos a hacer algo. Si lo hacemos juntos es mucho mejor. Pero como que todo está rápido y todo lo queremos tan rápido, y como él dice, coffee instantáneo y té instantáneo y todo instantáneo, y resulta que hay que ponerle tiempo a las cosas que tienen que ver con el llamado que tenemos. Como no sabemos totalmente cuál es el llamado, sino que nos sentimos inspirados porque estamos en el Espíritu, entonces tenemos que entender cuál es el llamado. Y si entendemos, pues entonces nos podemos dedicar a ello. ¿No me entiendes? Yo recuerdo cuando yo iba a ir a la escuela de pintura, que yo tenía un deseo grande de ir, pero imagínense, yo no había terminado ni siquiera la secundaria y, y ya yo estaba en la escuela. ¿Cómo fue que se arregló todo para que yo pudiera entrar? Yo no llevé mi certificado de séptimo, octavo grado, ni de noveno, pero yo entré. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi prima adentro. Y ella había visto y me estaba interesada. Además, como decimos allá en nuestros pueblos, palanca, ¿no? Y allá había un niño de 11 años, muy serio, pero ahí yo empecé. ¿Por qué? Porque quería ser un pintor, quería aprender las cosas que mi prima también sabía, la prima de mi papá, que era como una, no sé, como México, como son, como que parentesco, pero es prima segunda mía, le decimos así, ¿no? Entonces, Hilda, muy linda, y entonces ella, bueno, fue posible que yo entrara gracias a eso. Pero después que pasó tiempo, yo me di cuenta y digo, wow, cómo yo pude haber, decir, bueno, después cuando termine mi bachillerato, voy para allá y todo, pero adelanté. Entonces nosotros tenemos que en este día saber, aunque nos digan las leyes y nos digan las cosas, cómo podemos adelantar. ¿Ves? Yo me recuerdo cuando también, perdón que pongan, pero es que eso es mi experiencia. Cuando me dijo el hombre que fue el abogado de inmigración de la embajada americana de los Estados Unidos, allí, me dijo, tú no puedes sacar pasaporte, ya se me había vencido el mío, dice, tú no puedes sacar hasta que no cumplas 27 años. Y entonces yo oí algo más en mi espíritu. Yo tenía gran interés, ¿por qué? Porque ya tenía yo
una visa ahí esperándome en la embajada mexicana, que mi tía me había sacado la visa. Entonces, si mi tía me sacó la visa y yo tengo que esperarme todavía 6 meses para cumplir, no. Entonces, yo no entendía las cosas que el Espíritu te puede poner de interés o de impulso, pero entonces yo dije, yo voy a tratar, ¿por qué no? Y fui allí, por la gracia de Dios, me sacó la cuenta la señora que estaba allí, me pasó los papeles y el día 6 de octubre de 1969 yo tenía mi pasaporte en mis manos. ¿Saben? Si yo hubiera tenido que comenzar los trámites el día 6 de octubre de 1969, yo hubiera estado en Cuba todavía como 6 meses más, se hubiera salido a mitad o al fin, ¿lo sabe Dios? Pero algo pasó que se adelantó la cosa. Entonces, hay algo que tiene que adelantarse en nosotros. Y lo que tiene que adelantarse en nosotros está en aquella impresión, inspiración que el Espíritu te da. Y yo estoy seguro que aunque parezca imposible a las leyes y a las cosas que están establecidas, aún a leyes que el mismo Dios estableció, yo sé que eso no es nada imposible para Dios. Entonces, lo que tenemos es que poner el corazón y creer y demostrarle a nuestro Dios que sí, que estamos dispuestos a adelantar. Y cuando damos ese paso, que estás dispuesto a adelantar, el Señor comienza a abrir todas las puertas y todas las cosas, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, este es el negocio que no es nuestro, el negocio que es del Creador. Nosotros solamente funcionamos como hijos de Dios. Y en cuanto a la manifestar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, no podemos hacerlo si no sabemos la visión, si no conocemos qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que quiere hacer con nosotros inclusive. Entonces, en ese negocio nos conviene estar. ¿Les conviene a todos ustedes? Entonces ustedes son hijos de Dios porque a los 12 años Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Habría hecho Jesús algo para extraordinario hasta esa fecha? Nada. Vimos en la clase pasada que ese es un niño más, un hijo de una persona, de unos judíos más, uno que fue allí a ser enseñado en todos los ritos de la ley, uno que cumplió con todas las cosas y toda la enseñanza, pero en la conciencia de su ser sabía de dónde había venido. ¿De dónde vino? Del Padre. Era el Hijo, el Verbo hecho carne. Pero el Verbo hecho carne tuvo que pasar 12 años de su vida estando en la tutela, estando bajo el cuidado de sus padres, estando bajo las tinieblas de Egipto, que de allá vino cuando era pequeño, se recuerdan que se fue allá porque lo podían matar. O sea que era tan vulnerable como cualquiera de nosotros, cualquier ser humano. Pero pasó algo en la vida de Jesucristo que es muy importante. Si nosotros conocemos a través del Espíritu Santo la revelación de Cristo, nosotros no tenemos problema. Y es precisamente lo que San Pablo dijo. Yo tengo la revelación, dice, el misterio escondido por las edades, yo lo tengo, Dios me lo dio a conocer y yo se lo estoy dando a conocer a toda la iglesia, a todo su pueblo. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de manifestación, que es la gloria, manifestación de un hijo de Dios. Entonces Jesús a los 12 años no podía manifestarse, solamente pudo decirle a los doctores de la ley que Jesús, que el Padre era su Padre, Jesús. Ellos se asombraron, no dijeron nada porque era un niño, porque tampoco viendo, sí estaban muy intrigados. Pero siendo un joven y todo, siguió adelante. Y llegó un momento que en el día escogido por el Señor, ¿ve? Que ese día entonces, el día de su presentación, entonces el Padre lo presentó, ¿ve? Como dice el Salmo. Dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Ve? Es como hacen las fiestas de las jovencitas de 15 o 16, que sus padres le presentan en sociedad, porque ya es una joven. Bueno, pues el Padre presentó a Jesús con su hijo. Pero ¿qué pasa? Que si lo hubiera presentado así, como nada, está bien, pero algo ocurrió en la vida de Jesús. Toda la muerte que contenía esa vida se deshizo completamente. Y lo primero que deshizo el Espíritu de Dios al venir sobre Jesús,
cuando sus cielos se abrieron y hacerlo espíritu completamente físico, pues lo primero que hizo fue matar o sea, darle vida a todas sus células. No se murió como nosotros decimos, se murieron las células y nació. No, siguieron sus células ahí. Pero todas sus células de todo su cuerpo obedecieron al orden que Dios había creado antes de la fundación del mundo. El orden del verbo de Dios. Y el orden del verbo de Dios es vida. Y eso fue lo que Jesús vino a dar en abundancia. Si nosotros consideramos esto, entonces podemos decir, bueno, necesitamos una visión. Porque somos entonces, el Hijo de Dios es el profeta. Y eso lo podemos encontrar en muchos lugares. Pero si nosotros nos estamos siendo llamados en este día y sabemos que todo lo que va a darse a conocer es a través de los siervos de los profetas, dice, no hará nada el Señor sin hacerlo a través de los siervos de los profetas. Entonces imagínense, no es que nosotros digamos, bueno, me voy a parecer al hermano Rankin. Y si pudiéramos tener ese pensamiento, mucho sería, no sería malo. Pero es algo más grande que el ministerio del hermano Rankin. Es algo que tiene que ver con la manifestación de la vida. Pero para poder nosotros hacer eso, tenemos que dejarnos trabajar por Dios. Y para dejarnos trabajar por Dios, tenemos que saber cuál es la visión. ¿Ve? ¿Dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué intentamos hacer aquí esta noche? ¿Qué intentamos hacer con visión y restauración, con la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué realidades estamos viviendo? ¿Es cierto que escuchamos al Espíritu de Dios? ¿Es cierto que somos edificados? ¿Ve? Podemos nosotros decir, bueno, pues hemos adelantado tanto, hemos alcanzado una espiritualidad más grande en nuestro carácter, nuestra vida, nuestro cuerpo. Espérate un momentito. Yo creo que algunos de ustedes me recuerdan con pelo negro, ¿no? El hermano Lupe se acuerda, ¿no? Dice que sí. Entonces, ha habido cambio. No digo que todo. Y cuánto más necesitamos. Pero fíjese que en nuestro cuerpo se ven señales de que ha pasado el tiempo. Le llamamos así como humanos. Está más viejito. Estoy viejito, pero con salud, dicen otros, ¿no? Pero lo que ha pasado es que simplemente las células que tienen que reponerse no han dado, las células madres de nuestros órganos, que podemos contar todos los órganos hasta la piel, no han dado suficientes células para sustituir a las que se han muerto por el estado natural, que viven un tiempo y se mueren. Y eso le llamamos en el barniz de nuestra humanidad, bueno, que somos más sabios por tener el pelo blanco, y bueno, así estaba Abraham, sí, pero acuérdense que simplemente esto no es solamente el ponerse más viejito, ni más sabio, ni más, sino esto es que hay una señal de muerte. Y la señal de muerte pues está en todo lo que es la vida natural. Por supuesto que una vez estaba yo hablando con unos hermanos, íbamos a un viaje para Miami y íbamos platicando ahí, y uno de los hermanos me dice que la muerte entró por el pecado del hombre, y por eso entonces que los animales y todos se mueren. Y digo, no, espérate un momentito. Si todavía hubiera un león, los leones no se hubieran muerto desde el tiempo de que David los mataba, estaríamos entonces tratando de matar todos los leones, porque habría millones de leones. Entonces, cuando yo trato de decir que cuando el Señor le dice a Adán, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir, Adán entiende qué cosa es morir. Adán no le puso nombre a todos los animales, no sabe que el animal tiene un principio y un final. Es un hombre sabio, es un hombre con el Espíritu de Dios junto con él, tiene la sabiduría. El Espíritu de él y el Espíritu Santo el Espíritu de Dios están funcionando en eso. Entonces, cuando él tiene que entender que va a ser un animal. Entonces, nosotros estamos saliendo de esta vida animal porque no somos totalmente animales. Aunque nuestras culturas y nuestras enseñanzas humanas digan otras cosas, nosotros no somos animales. Somos espíritus que tenemos un cuerpo animal. Y ese cuerpo animal
ese lo ganó el Señor para sacarnos de ese cuerpo animal, para darnos el cuerpo que Él tenía. Y para darnos el cuerpo que Él tenía, pues Jesús tuvo que ir a la obediencia al Padre. Y el tiempo señalado, entonces apareció en el Jordán. Y en el Jordán, ustedes pueden ver ahí el dibujito, Mateo 3, del 13 al 17. Entonces, en el tiempo ese que Él llegó ahí al Jordán, ¿por qué el Jordán? Ahora vamos a verlo. Pero entonces Él llegó allí para que todas sus células comenzaran entonces a producir la vida, y todas sus células pues mostraron la vida. El hombre viejo se quedó muerto, el hombre de barro quedó debajo de esas aguas. ¿Por qué? Porque esas son las aguas de muerte, las aguas de descenso. Y Dios es un Dios de orden exacto, y nos habla a pesar de los tiempos que han pasado, nos habla a través de la escritura, de los símbolos que están ahí y de todas las cosas, y no hay ningún detalle que se le vaya. Tenía que haber pasado años, miles y millones de años para que se formara lo que se formó ahí físicamente, un río que se llama Jordán. Qué casualidad que se llama Jordán, un río que es de la muerte, ¿no? ¿Cómo te dije yo que desciende? Lo que desciende. Y nosotros, ¿qué pasa? Que no queremos descender. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿te quieres morir? Nadie dice, no, yo quiero ascender. Y bueno, alguna gente dice, bueno, yo estoy preparado, y claro, si el Señor nos quiere llevar, pues nos puede llevar. Es lo que nos creó. Y más ahora que sabemos que el Espíritu no se muere, que el Espíritu es eterno, y que el Espíritu es el que está escuchando a Dios. Pues imagínate, tenemos muchas más cosas en qué indagar, muchas más cosas en qué gloriarnos, y todo, sobre todo en tener en nosotros la seguridad de que oyendo a nuestro Dios en nuestro espíritu, entonces podemos avanzar, y no solamente para nosotros beneficio propio, sino también entonces para que el Señor nos pueda un día usar estas vasijas, estos vasos, para manifestarse a través de Él, como hizo a través de su primer hijo. Primer y unigénito hijo, porque Él es el primero entre muchos hermanos, o es el primero entre muchos hermanos, pero nosotros somos hermanos de Jesús, así que Él es el unigénito del Padre, el primogénito entre muchos hermanos, y hermano nuestro, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesucristo lo pidió al Padre para que quedara escrito, Padre, como tú y yo somos uno, yo quiero que también ellos sean uno para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces, no hay otra forma de que el mundo crea y el mundo conozca que no sea de esta forma. La forma de manifestación del mismo Dios a través de nosotros. Eso es una manifestación. Eso supera a la manifestación pentecostal, a la manifestación de anunciar que Jesucristo murió por todos, de hablar de un evangelio que simplemente nos está ofreciendo el cielo o el infierno. Es un evangelio completo, es un evangelio que es del reino, porque es el reino de Dios que tiene que manifestarse, o debe manifestarse a través del orden que Dios puso. Y esto pues nos debe llenar el corazón, y nos debe pues animar, digo yo, por lo menos viendo esto, pues decimos, caray, mira que hace años que yo estoy leyendo el Jordán, y que estoy leyendo el Jericó, y el Mar Muerto, y todo, y ahora resulta que, ¡pum!, el Señor dice, bueno, pues no va a haber impedimento, te voy a adelantar. ¿Cómo me vas a adelantar? Sí, Señor. Mire, lo que estemos escuchando, vamos a seguirlo, porque no hay otra forma de poder ganar a las leyes naturales, a las leyes que el mismo Dios hizo, a las leyes de los hombres, al orden físico. No hay otra forma de ganarle si no es siendo un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos después a Jesús manifestándose como un hijo de Dios después que salió del agua del Jordán, yendo allí haciendo todo, levantando muertos, enfermos, y yo fui el que le di un golpe, levantando a los muertos, a los enfermos, haciendo toda la manifestación de Dios, llamando a las cosas que no son como si fueran, alterando las partes físicas que estaban enfermas, que estaban en muerte, dándoles vida. Que si había un cojo, le daba vida. Si un sordo, darle oído, le da oído. Si había alguien que le faltaba una mano, le da la mano. ¿Ves? Y todas estas cosas, dígame si no son manifestaciones de Dios. Ahora, como persona, bueno, pues caminando en el agua. Y el agua podía caminar, parando los vientos, parando la tempestad. En realidad,
nadie puede hacer las cosas como dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las hazañas, las obras. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Simplemente estaba rehaciendo, reconstruyendo, como hizo el Padre, como decía el Hijo, como el Padre daba nombre a las cosas y las hacía, y las mostró a través del Verbo. El Verbo hecho carne también hizo lo mismo que el Padre. Abría su boca y junto con el Espíritu de Dios daba lo que tenía que dar para que se glorificara el Padre, para anunciar que ese es el propósito del final de esta creación del hombre, para que los hombres completamente llegaran a lo que Dios quiere hacer. Y llegar a lo que Dios quiere hacer es a través de instrumentos que somos nosotros mismos, que estamos viviendo dos cosas: en la esperanza de la manifestación y en la real seguridad de que Dios está haciendo algo en nosotros. Entonces, esto es la base de este río de Jordán que está ahí. Ya vimos entonces cuando Mateo 3, ¿puedes leer el 13 y 17? 13 y 17. Sí, el 3 del 13 al 17. Para entonces darle ahí un toque ahí a través de la escritura para que vean que... Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Ajá. Mas Juan trataba de impedírselo diciéndole: yo necesito Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti, porque lo reconocía que era mayor. ¿y tú vienes a mí? Ajá. Pero Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Ajá. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se fueron abriendo. Salió de la tumba, ¿sí? Su hombre de barro quedó completamente bajo el poder del Espíritu, y todo lo que tenía, todo su ser era vida. ¿Qué más? 18. Y vio al Espíritu de Dios 17. que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo. Y hubo una voz del cielo que decía, Este es o dijo, mi hijo amado. este es mi hijo amado, En que he puesto mi complacencia. en que he puesto mi complacencia. Bien, no vamos a leerlo, pero si vamos a Mateo 4, del 1 al 11, lo digo aquí para que ustedes lo busquen y lo noten ahí, está en la pizarra, pues ustedes van a ver que una de las cosas que él le dice al príncipe de este mundo, ¿ve?, que vino contra él ahí en el desierto, donde le fue llevado por el espíritu del desierto, le dijo cuando haz unos panes llevas 40 días sin comer. En la vida natural, miren, yo veo todas las noches los episodios que ponen de los animales, es interesantísimo cómo funcionan, cómo, ¿ve?, ellos lo único que hacen es comer y reproducirse. Entonces, nuestra vida no es una vida animal. Tenemos que comer porque es una parte física. Pero cuando llega uno a tener 40 días de ayuno, el cuerpo comienza a pedir, tiene una voluntad, la voluntad del cuerpo. Y entonces le dice, haz que estas piedras, si tú eres un hijo de Dios. ¿Viste cómo funciona todo con el supuesto, por la mente, ¿no? Bueno, eso dijo Dios, que tú ibas a morir. Lo que pasa es que Él no quiere que tú seas, que no quiere que tú comas esto porque no quiere que tú seas Dios. Sí, ya lo eran. Pero bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, yo tengo ahí abajo puesto, de creemos que podemos vivir por algún otro medio que no sea la palabra que sale de su boca. Y yo lo que te estoy diciendo con esto no es que te tomes una vitamina, que no la dejes de tomar, ¿ves? Pero yo te estoy diciendo que la voz de Dios en nosotros, si oímos hoy su voz, si hemos aprendido a escuchar el Espíritu de Dios, o a escuchar a Cristo en nosotros, si podemos estar en el Espíritu en este día, y podemos escuchar como el hermano Juan en la isla de Patmos, y podemos ver las cosas, es porque hay una realidad más grande que una pastillita o algo. Yo sé que tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, y si no estamos produciendo lo necesario, pues se adquiere a través de comida natural o de pastillas o lo que fuera. Eso es muy normal. Pero esta palabra
te dice algo más importante que todas las cosas, más importante que todas las pastillas, que todas las cosas, que si nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestra vida puede ser cambiada totalmente. Puede ser no, debe ser cambiada, tiene que ser cambiada. Entonces lo que nos falta a nosotros en nuestro cristianismo en general es anunciarle, mira, hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. ¿Dónde está? No lo veo. Está en tu corazón. Tiene todo el poder sobre la muerte porque lo tuvo en su vida natural y lo dejó en el mundo cuando abrió completamente la dimensión del Espíritu para todo su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Escuchar al profeta. Y entonces ahí tenemos trabajo bastante. Y compartirlo. Ahora, compartirlo en el Espíritu de Cristo. No ahora vamos a ir a batallar contra iglesias o contra doctrinas ni contra sistemas. No. El sistema del hombre es el sistema del hombre. Y Dios tiene para él algo que es un juicio y está escrito en Apocalipsis. El humo de la confusión de la ciudad subía. ¿No lo dice así Apocalipsis? Babilonia, la gran Babilonia ha caído. Entonces, eso es lo que se destruye en nosotros cuando tenemos mucha religión, mucha doctrina, muchas cosas y muchas ideas diferentes y no están sujetas a la realidad de la vida. Llámele usted filosofía, llámele usted como usted quiera, pero es necesario que podamos nosotros participar de lo que Dios preparó de antemano para participar. Y pues estamos nosotros en esta gran oportunidad de ver todas estas cosas que el Espíritu nos está mostrando. No estamos saliéndonos de la Escritura. Y si tenemos que salirnos, el Espíritu nos lo dirá. Pero ahí en la Escritura están todas estas cosas. Cuando leemos y comenzamos a ver otra cosa que nunca había subido a nuestro corazón o a nuestra mente, no podemos pensar, me estoy volviendo loco. No, tenemos que pensar, entonces ¿a quién estás oyendo, Pablo? Tenemos que pensar, él es el que nos está enseñando. Entonces, estas cosas nos ayudan un poquito, pero se deben ampliar cantidad. Podemos que creemos, o sea, no estamos creyendo que podemos vivir por algún otro medio que no sea la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que vivimos. Y la palabra de Dios te dice, bueno, aquí está. No, espérate un momentito, esto es letra muerta. La palabra de Dios adentro. Que la estoy usando, sí, la estoy usando porque es ley. Las cosas que están escritas son verdad. Dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No estoy diciendo que eso no es. El poder de Dios y las escrituras, ¿tú me entiendes? El poder de Dios está en el Espíritu y las escrituras son inquebrantables. Ahora, gracias a Dios, a pesar de todo lo que el hombre le ha añadido, le ha quitado, las traducciones que han venido de distintas, ahora mismo estábamos viendo una versión ahí, otra versión, y Mirna está leyendo una que es 77, creo, 79, en fin, hay cantidad de variantes en cuanto al idioma español. El mismo idioma español no es lo mismo de cuando nosotros éramos pequeños en la escuela. Hombre, no ha cambiado los tiempos y la gramática y toda esa serie de cosas, pero ha habido un cambio de estructuras y de palabras y de cosas que han cambiado, porque es así. Si usted abre la Biblia del oso, no la va a entender. Ahí tengo un pedacito y yo ni la entiendo, porque dicen cosas ahí como se hablaba cuando Cristóbal Colón llegó acá. A ver, entonces tenemos el lenguaje del Espíritu. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu? Pues es un lenguaje que es simplemente de símbolo. ¿Okay? Fíjense que hay un pasaje que me viene a mi mente que está cuando pasó todo como ejemplo, ¿no? Cuando pasó todo el diluvio, dice que la gente estaban todas juntas y todos tenían un solo idioma, o sea, hablaban un idioma. Pero hay una palabrita ahí, no lo busco ahora, pero está ahí, ustedes lo buscan en su casa. Dice que ellos comenzaron a hacer una torre para alcanzar las cosas celestiales. Ellos tenían ya el poder de alcanzar las cosas altas. Y la torre estaba. Claro, con lo natural sabemos que es una torre que está, mientras más crece el pueblo, lo ve de ahí, los mantiene unidos y todo. Y usted puede ver todo lo que usted quiera ver natural. Pero realmente el hombre que salió de aquellos tres hombres y la esposa de allí del diluvio, fue capaz de juntarse y fue capaz de buscar las cosas de arriba.
Pero fíjese que no le estoy diciendo las cosas de Dios, sino las cosas que le dan vida a Él por sí mismo. Y eso es lo que está en lo alto. ¿Y qué hizo el Señor? Digo, no, este no es mi método, este no es mi plan. Este no es mi plan. ¿Cómo dijo al principio el Señor? Dice, vamos a poner impedimento, una espada encendida para que no coman del árbol de la vida, y vamos a poner querubines para impedir el acceso al árbol de la vida. Y no fue hasta que vino Jesús que nos abrió el camino al paraíso. Pues así, el Señor dice, porque el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal, ¿ve? Y puede ser que extienda su mano y en ese estado de Dios, ¿ve? Desarrolle entonces, no es una palabra española, su diosura, se desarrolle como Dios. Y más sin embargo, ¿qué tan bien hecho está el hombre que el mismo Jesús, el Hijo, se vistió de hombre? Que decir que el Verbo fue el causante de hacer esta perfecta imagen de Dios dentro del sistema de las tres dimensiones. Entonces eso es lo más hermoso y lo más tremendo. Y el Señor dispersó a aquella gente y se confundieron, ¿dónde? En las lenguas. Entonces, cada uno habló una cosa diferente y había muchos caminos y ya entonces no pudieron alcanzar lo que intentó el primer hombre, lo que podía haber hecho el primer hombre. El segundo, bueno, esta gente que salió del diluvio pudieron haberlo hecho también. Y claro está, el Señor quería que el hombre regresara al paraíso y que entonces justamente mostrar el amor de Dios y mostrar el camino, y que nosotros entonces pudiéramos un día como hoy estar en esta bendición de que tener la seguridad que nuestro lugar santísimo está abierto, el paraíso nuestro está funcionando y podemos nosotros participar de esta gran aventura que el Señor nos ha dado a través de la vida en Cristo Jesús. Al fin y al cabo, nosotros fuimos invitados. El Señor dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y en este día podemos decir, Padre, sé que eres nuestro Padre y que verdaderamente hay cosas que yo no puedo entender totalmente, pero sí las puedo poner aquí mi corazón y mi vida para que tú me las enseñes y para que ser en este día mejor que nuestros enseñadores. ¿Ve? Y esos son los hijos de los profetas. No sé qué tiempo tenemos, ¿me dices? ¿Estamos bien? Entonces vamos entonces a ver un poquito de historia a través de la Escritura. En la Escritura tenemos en Habacuc 2:3, que leímos al principio, algunos de ustedes que llegaron después no lo leyeron, pero vamos a ver ahí en la necesidad que tenemos de una visión. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros y para la humanidad? Y eso está escrito en Biblia y también está en la misma tierra esculpida por el mismo Dios. Y aparece un río que viene saliendo con dos brazos desde una montaña que se llama el monte del Mon. Y ese río nace una parte en Siria y otra parte en Israel, porque hasta ahí llegó la batalla de Moisés y Josué, y ellos llegaron a alcanzar esa punta. Y ahora mismo el Israel natural que tenemos aquí, el Israel de los judíos que no creen en Jesús, ¿ves? Bueno, que están esperando hacer un templo, etcétera, etcétera. Ellos tienen esa montaña, ya la tienen ahí, está dividida. O sea, una parte de esa montaña pertenece a Jordania, que es Siria, y otra parte pertenece a Israel, es la puntita de arriba. ¿Ves? Y eso es una montaña altísima, tiene 2.814 metros. Es nevada, yo la vi en la tarde, puse un momentito en internet, es un nevado tremendo, está todo nevado. ¿Eh? El Monte Nevado también. Sí. Bueno, pues un avance rápido porque tenemos el tiempo que se nos va. Ese es el monte de Sión que habla la Escritura. Porque en Sión está la ciudad como Sión, la ciudad de David como Sión también, está el templo de allá, que es el templo de Sión, pero cuando habla del monte santo, está hablando de ese monte. Hasta ahí fueron Jesús y los 3 discípulos, y esto fue lo que ocurrió en ese monte. Pero para que esto haya ocurrido en este monte, esa es la transfiguración, esto es cuando Elías y Moisés entonces aparecieron allí
cuando el rostro de Jesús se resplandeció y apareció el hombre de luz en él y él iluminando. Entonces esa fue la culminación. Pero usted dice, pero ¿por qué tuvo que Jesús ir allí? Yo preguntaba por años de años de años, y ahora debemos entender que él hizo ahí porque la primera acción de él fue, déjame apagar un poquito, la primera acción de él fue aquí, en el río Jordán. El río Jordán ese desciende y comienza a 520 metros de altura y desciende hasta el mar de Galilea, donde Jesús lo pasó 6 veces. Cruzó ese mar, donde veo ahí caminó por el agua, etcétera, etcétera. Es como un lago grande que hay ahí. Entonces continúa descendiendo hasta 392 metros en el Mar Muerto, donde termina todo el Mar Muerto allí. Y todo este río de Jordán es exactamente lo que la humanidad tiene en sí mismo. Y Jesús, siendo parte de esta humanidad, siendo hecho hombre, pues descendió ahí para morir. Pero ¿qué pasa? Que todo entonces comenzó él a su ministerio y en manifestación como hijo de Dios y todo, y llevó un día entonces a los 3 discípulos para mostrarles la culminación de la victoria grande sobre la muerte y sobre el descenso del hombre. Ustedes saben que Dios no hizo al hombre para que estuviera separado de él. Entonces todo esto es una historia que nosotros recibimos a través de las revelaciones de los hebreos, de la Cábala, de todo lo que no es la antigüedad. Y ese monte santo, ese es el monte de Sión. Y ese es lo que dice, yo quisiera decir leer aquí Segunda de Pedro, porque si no podemos irnos esta noche sin leer Segunda de Pedro 1, 16, 18. Y estaba lejito, ¿sabes? Ese monte de Hermón estaba bien lejito. Yo tengo ahí por el camino por todo el río es bastante, son como 300 kilómetros y más de río. Es el río más largo de toda la tierra. Y es más profundo porque comienza alto y desciende por debajo, son 392 metros por debajo del nivel del mar. O sea, son multiplicado por 3, son 3 por 4, 12, como 1.300 pies o 1.200 pies por abajo del nivel del mar. Me decía un hermano, no, yo creo que son pies. Dice, no, son metros. Metros son 392. O sea, que pasa al nivel del mar. Nosotros estamos aquí en esta ciudad 700, 800 pies por arriba del nivel del mar. Houston está más bajito. Pero acá nosotros estamos 700, 800. Como estamos en la ladera, Piedmont, estamos en una, ¿cómo le llaman? Piemontés o... Bueno, estamos así en los lados, entonces hay una parte de la ciudad más alta. Si nos vamos para el norte son 800 y tantos pies de altura. Si nos vamos al sur son 700 algo. Hay bastante. Bueno, tenemos una idea física de lo que es esto. Ahí ocurrieron todas las cosas, toda la historia de Israel, fíjese. La entrada, cuando ellos pasaron que pusieron el arca, entonces se detuvo el agua y se secó hasta el Mar Muerto, o hasta Galilea, hasta el mar, no, creo que entraron por arriba del Mar de Galilea. Bueno, cualquier cosa revisan los mapas, pero la primera apertura vimos la segunda apertura de Jordán, fue cuando entonces Elías pasa por allá y entonces Eliseo entonces regresa. En el Nuevo Testamento vemos la primera apertura por Jesús, cuando entonces Jesús comienza entonces a manifestarse exactamente como un hijo de Dios y como el Padre, hablando, diciendo, cambiando las cosas. Toda su vida, su vida está identificada con Jordán. Ahí fue donde lo anunció Juan el Bautista, ¿no? Hay uno en medio de vosotros. Y tuvo un tiempo, ustedes pueden ver que él andaba con los discípulos y hacían discípulos y bautizaban en Jordán. Y los discípulos de Juan le dijeron, oye, allá está el maestro que tú bautizaste. Y bueno, él está bautizando. Y Juan le dijo que él está bien, yo soy el amigo del esposo, él es el esposo. ¿Ven? Entonces, bien, para que no entendamos que no hay conflicto en cuanto a ministerio, no hay conflicto en cuanto a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, no importa en qué nivel lo estemos haciendo. Pero tenemos un camino más excelente y algo que nos da a nosotros una felicidad y un estado extraordinariamente maravilloso. Y eso es de sentirnos parte de esta gran
de gran proyecto, gran aventura, no sé cómo ustedes le pueden llamar, de esperar o tener la confianza de un día manifestar o que ese Dios, que nuestro Padre Dios se manifieste a través de nosotros, o nosotros o nosotros manifestarlo, como usted quiera verlo. Siendo uno es lo mismo. Bien, y no vamos a perder el nombre, ¿sabes? Por si acaso piensan ustedes que van a ser zombies o algo de eso, no. Eso es lo que glorifica al Señor. Bien. Entonces, sí, vamos a leer la escritura, 2 Pedro 1, 16, 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas. Sí, no hay nada de fábula, no hay nada. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos La realidad, él estuvo allí en el monte grande, ¿verdad? Como dice ahí. pues cuando él recibió de Alto, Dios ¿verdad? Padre El monte santo. honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Tengo contentamiento. Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Cuando estábamos con él. Él era parte de aquellos dos otros discípulos, que era Juan, y ¿quién era el otro? ¿Se recuerda? Sí, eran 3 discípulos, Pedro, Juan y ¿eh? Jacobo. Ellos 3, ok, el hermano Juan. Entonces, pero ahí hubo una voz de que vi, cuando vamos a los evangelios ahí, que están ahí, hay una voz que dice: este es mi hijo amado, la segunda voz, ya no lo presenta como hijo, no, sino está diciendo lo que tienen que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que escuchar para poder llegar a ascender al monte de Sión. El monte de Sión en el libro de Hebreos dice: nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado allí al monte Hermón. ¿Qué cerca estamos? Yo no sé qué estado de muerte tengamos, pero yo sé que cada vez que nosotros avanzamos, entonces la muerte va siendo puesta. O sea, la vida nuestra va siendo limitada naturalmente y alcanzando los programas de Dios. Sí, eso es un evangelio que nadie lo rechaza. Ese es el verdadero evangelio. Porque eso es lo que le van a presentar, lo que le va a presentar el Señor al mundo para que el mundo crea y el mundo conozca. Si no llegamos a ser uno en nuestra vida, entonces nos tendremos que sentir muy, muy contentos en hacer la voluntad de Dios y que Él fue el que nos dio la vida. Yo no dije al Señor que me trajera para acá. Un día amanecimos aquí y Él es el mismo que nos dio la vida y que nos la puede quitar. Y en cualquier momento es su voluntad. Y si estamos vivos es porque Él quiere, todavía tiene propósito con nosotros. Como yo digo, los mejores no están aquí con medio de nosotros. Sí, todavía hay trabajo que hacer. Y vemos tanto trabajo y vemos tanta gloria que decimos, bueno, es tan increíble que por eso no todo el mundo cree. Porque es una cosa tan maravillosa. Entonces él mismo dijo, bueno, pues este es mi hijo amado, a él oíd. Y nosotros, eso es lo que es básico en este día. Dígame si el ministerio del profeta no es importante. Y fíjese que no estoy diciendo, no es un profeta aparte de Jesús. Es el profeta que es el cuerpo de Jesús manifestándose, porque no somos miembros independientes, porque tenemos que estar independientes. Cada uno al diseño que Dios le dio, para el trabajo que Dios haya querido expresar. Pero nosotros somos un cuerpo, somos un solo cuerpo, la cabeza y el cuerpo de muchos miembros. Y ese cuerpo de sacerdotes que están en toda la humanidad, que están ahí siendo llamados del Señor, algunos de ellos ustedes van a tener el gran privilegio de que puedan escuchar la voz de ustedes, que puedan escuchar una carta de ustedes, un papelito o una palabra, y detrás de esa palabra el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, moviendo esa palabra y entrando directamente como una espada a cortar ahí lo que tenga que cortar, hacer lo que tenga que hacer, y no va a volver vacía. Entonces es un gran privilegio, porque no solamente como discípulos de Jesucristo no es para aprender solamente, sino también para ir a las naciones o estar exactamente como dice Apocalipsis, participando del evangelio del reino. Es necesario que este evangelio se predique a todas. Entonces no es una cosa que,
Mientras nuestro mundo cristiano religioso está diciendo que se acaba el mundo y que la gente se va a ir aquí para que no se sufra, que el Señor se lo va a llevar, la Biblia y las Escrituras dicen otra cosa. Y Dios nos muestra otra cosa maravillosa aquí. Cómo Él pudo ascender y cómo pudo llegar a ese monte y por qué llegó a ese monte. Todas esas razones las tiene el Espíritu de Dios. Y ahora nosotros estamos en este proceso. Y bien, yo creo que ahora queda poquito tiempo y a Él oír es lo más importante. Ahora, nosotros sabemos que hemos escuchado a hermanos, otras personas que han escrito, otras personas que han hablado, los profetas, los hermanos que se ministran unos a otros, y reconocemos la voz del Señor en todo. ¿Ves? Simplemente el único privilegio que tenemos ahí es el llamado que Dios nos ha dado y que abrimos nuestra boca y Él la llena. Y es un día donde estamos aprendiendo y estamos siendo preparados para lo más excelente y lo más glorioso. Sobre todas las cosas, que entender el mapa, entender los símbolos, entender todas estas cosas no se pueden entender por así entenderlo, por la inteligencia nuestra. Cada vez que usted entienda algo es que Dios te está hablando detrás. Yo sé que los símbolos tienen una explicación y que todo es simbólico, lo que es el río, lo que es Mar Muerto, lo que es Mar de Galilea, de los gentiles, lo que es Río Jordán y todas esas cosas, y nos maravillamos que todas esas cosas concuerden tan perfectamente porque estamos escuchando lo que el Espíritu nos está dando a entender y eso estamos nosotros viendo. O sea, te digo, cada uno está viendo entonces lo que tiene que ver. Los profetas, quiero terminar con esto, porque ya tenemos 5 minutos. Los profetas le decían en la antigüedad los videntes. El ministerio de Elías fue un ministerio donde el poder estaba en su boca, él cerró el agua, dice ni agua ni rocío, 17:1 de Reyes, me parece así, y de Samuel. ¿No? Y entonces él dijo eso y no llovió hasta que no abrió los cielos por su boca. Y nosotros sabemos que realmente los profetas tenían una función en el Antiguo Testamento, pero nuestro Señor, que es el profeta en nosotros, para el mundo y para nosotros, tiene las funciones que Él ha diseñado para este día. Faltan las palabras, pero realmente queremos decirle a nuestro Dios que gracias por la revelación y gracias porque solamente entender que el monte de Sión es allí y si Él llegó allí y se manifestó, encender otra vez acá, y se oyó la magnífica voz, a Él oíste, entonces es importante que yo ponga atención a lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Las iglesias somos nosotros, que nos juntamos como iglesia. Entonces el que tiene oídos para oír, el oído está en el Espíritu. Para poder oír, tenemos que estar en el Espíritu. Y si podemos ayudar a nuestros más pequeños, decirles, ¿cómo si tú puedes oír a Dios? Eso es fácil. Y yo estoy seguro que antes que terminemos este seminario, nosotros vamos a poner por práctica, inclusive juntos, y podemos escuchar todos y cada uno la voz de Dios. Si todavía no la has escuchado, o todavía no tienes conciencia de ello, porque la has escuchado 1000 veces, pero no tienes conciencia, pues bueno, la vas a adquirir ese día que nos reunamos y que realmente adorando al Señor podamos escuchar lo que Él habla a las iglesias. Padre, te damos gracias por este gran día maravilloso, donde sabemos, Padre, que todas las cosas inteligentemente las podemos seguir y tú las puedes ampliar. El estado de este río es el estado de la humanidad y el estado de nuestra humanidad es un estado de victoria. Padre, gracias porque por la fe que tú nos has dado, la fe que el Señor Jesús hizo, hemos estado con Él en el Jordán y hemos salido con Él en el Jordán. Y realmente, aunque llevemos un cuerpo que necesitamos comida y algunas veces alguna que otro arreglo, nosotros sabemos que nuestra esperanza está en ver completamente y participar de la multitud de millones de ángeles, con los espíritus de los justos hechos perfectos que somos nosotros,
con la sangre del Cordero que habla mejor que la de Abel en todo su amor y gloria, y con el Dios, el juez de todos. Gracias, Padre, porque nos estás haciendo a nosotros responsables y capacitados para una gran tarea, un gran despertar y este gran terremoto que viene para todo el mundo cristiano y para toda la humanidad. Gracias, Padre, porque sabemos que no es un terremoto físico, sino es lo que tú vas a estremecer todas las cosas para que solamente queden las cosas inconmovibles. Y estamos dispuestos, Señor, a caminar esta milla contigo y glorificar tu nombre. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dejo aquí abierto porque voy a apagar ahí la computadora.